Buenas noches. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí se compartió? Ya. Sí, ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos, a las entidades que apoyan este evento. Pues mi nombre es Sergio Barreto, soy médico psiquiatra y tuve un lapsus, compañero Víctor. Soy médico psiquiatra, trabajo acá en Pereira. Entonces vamos a dar inicio, es una conferencia que contrasta con la anterior charla, pues porque vamos a hablar de temas más que todo médicos, ¿no? Clínicos, del cannabis medicinal. Entonces, como hay una gran variedad de público, me disculpan si llego a usar mucho término técnico, igual al final, como dijo el compañero, vamos a tener un espacio para responder las preguntas. Entonces, inicialmente siempre me gusta empezar con algo de historia. El cannabis medicinal registra usos desde incluso 5.000 años atrás. El emperador Chen Nung, que es conocido como el padre de la agricultura de la China, en el Mafen, que eran las flores del cannabis, decía que había gran cantidad de energía yin y se usó para el reumatismo, para la constipación, para la malaria y para tratar distintas enfermedades, principalmente dolorosas. El registro más antiguo de la medicina, el papiro de Evers, no el más antiguo, pero sí el que se restauró, que se encuentra completo, encuentra dos fórmulas que contienen cannabis. En estas fórmulas usan es un cataplasma, miel combinado con cannabis. Se usa para un problema de dolor a nivel articular y también usaban para lo que denominaban útero frío, que podría ser, no sé si que no una persona, una mujer que no tuviera fertilidad o cuadros de dismenorrea, pues no sabemos muy bien a qué se referían con este tema del útero frío, pero hay dos fórmulas, la 618 y la 821, que se encuentran y que hacen descripción y relación al cannabis. En el libro sagrado de la Atharvaveda de los Vedas, también data de 2000 y 1400 años antes de Cristo, se consideró el cannabis como una planta sagrada y fue usada tradicionalmente y se decía, pues se tenía en cuenta que lo preservaba, o sea, prevenía la enfermedad y que también prolongaba los años de vida. Hay menciones en la Biblia, hay una antropóloga, Sula Bennett o Sarah Bennett, que hizo un estudio del hebreo y el arameo antiguo, y ella habla de que hay un error en la traducción griega del siglo III antes de Cristo, por caña dulce o calamus o junco aromático, y se tradujo pues el kenek busma o el kanek bos, se tradujo como caña dulce o calamus, pero realmente lo que se menciona en el Antiguo Testamento, en esto que menciono en Éxodo, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, hacen relación a la planta de la marihuana. Bueno, fue un colega psiquiatra el que introduce el uso, pues, o populariza, por así decirlo, el uso del cannabis. Él fue discípulo de Esquirol y Philippe Pinel, dos psiquiatras muy famosos franceses del siglo XIX. Estudiando el estudio de la psicosis, ya que el cannabis inducía cuadros de alucinaciones y delirios, él se fue a un viaje por el Medio Oriente y descubrió, pues encontró muchas culturas que usaban el cannabis y lo trae a Francia y se conoce como, hay un movimiento cultural de la época en que se reunían en una casa para consumir cannabis y es lo que se conoce como el círculo de hachís, con personalidades del arte y de la cultura, pues de la talla Baudelaire, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert. Entonces se le atribuye que la introducción a la cultura occidental europea se debió a este psiquiatra Jacques-Joseph Murrow. Ya en el siglo XX, inicialmente estaban pues como a ciegas en el tema de cómo actuaba el cannabis medicinal, la planta venía en uso ancestral de miles de años, pero ya Mechulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén describe los primeros cannabinoides, el CBD en el 63, posteriormente el THC en el 64, entre el 64 y el 65, y posteriormente vienen otros años también, por decirlo así, como de oscuridad, porque no sabían a dónde se ligaban o cómo actuaban. Se sabía que tenían un efecto a nivel del sistema nervioso central, pero no se sabía cuál era el receptor en el que se ligaban estos dos cannabinoides. En 1988, también discípulos de Mechulam, William Devan y Lamir Hanus describen el receptor cannabinoide tipo 1 y posteriormente, 4 años después, describen los endocannabinoides. Son sustancias que producimos nosotros mismos sintetizadas a partir de ácidos grasos que se unen a estos receptores cannabinoides.
Describen primero en el 92 la anandamida, pues Ananda por un primo hermano de Buda, que significa en sánscrito beatitud, el araquidonoil etanolamida en 1992, y posteriormente en el 95 describen el 2-araquidonil griselor, que es el segundo como endocannabinoide más conocido y mejor descrito hasta el momento. Posteriormente viene en descripción de otros endocannabinoides que vamos a ver más adelante, también principalmente por discípulos de Mechulam. Entonces, haciendo un resumen como de la línea histórica, lo que tenemos es que venimos un uso que data desde 5.000 años atrás, milenario, ancestral, desde el 62 con la descripción de las primeras estructuras de los cannabinoides más importantes, el THC y el CBD, que son los cannabinoides farmacológicamente más activos que tiene la planta del cannabis. Y posteriormente es como otra parte histórica, es del 88 en adelante, que se describe lo que se conoce como el sistema endógeno cannabinoide. Y la importancia regula es en que teníamos pues moléculas que se unían naturalmente y que producíamos nosotros a partir de ácidos grasos que se unían a estos receptores del cannabis, por así decirlo. En cuanto a la taxonomía, pues es un tema controversial. La taxonomía de la planta hay como dos corrientes. Una dice que hay un único género con una única especie, que es Cannabis sativa, que es altamente variable, entonces hablamos de variedades o subespecies, principalmente las tres más conocidas como la sativa, la ruderalis y la índica, pero parece que hay consenso actualmente en los taxonomistas que hablan de que hay 4 especies, sativa, índica, ruderalis y afgánica. Igual, digamos, el tema taxonómico, lo más importante es más lo que se conoce como quemotipos o fenotipos químicos, que se refieren a la concentración pues de todos los cannabinoides, pero principalmente el tetrahidrocannabinol THC y cannabidiol CBD, pues que también se pueden encontrar formas mixtas que tienen pues ratios muy similares entre uno y el otro. Tenemos que la planta tiene una fitoquímica muy compleja. Se han descrito más de 500 componentes en la planta del cannabis, de la cannabis sativa. Principalmente de cannabinoides hasta el momento, pues van más de 100 que se han descrito desde el 53, bueno, desde los estudios de Mechulam. Y aparte de los cannabinoides, hay más de 400 componentes entre flavonoides, terpenoides, ácidos grasos, vitaminas, otros pigmentos, otros ésteres. Y pues los de más relevancia clínica son los terpenoides y algunos flavonoides. La versatilidad de esta planta es que contiene, pues una sola planta que tenga más de 100 cannabinoides, y los terpenoides en una sola planta, pues vamos a ver ahí, tengo otra diapositiva, es una planta que contiene una variedad importante de terpenoides que también tienen un potencial clínico muy significativo. Ahí hay una imagen de los tricomas glandulares, aquí se puede ver, no sé si se ve el cursor, y ahí es donde se sintetizan tanto los terpenoides como los cannabinoides, y es donde, que incluso se habla de que terpenoides y cannabinoides tienen un precursor común. Entonces, ahí lo que se habla también del efecto séquito que describe Mechulam, que es el factor de sinergia que se produce entre cannabinoides y terpenoides. Esta imagen es como para mostrar la versatilidad de la planta del cannabis, pues los más conocidos es el THC, delta 9 tetrahidrocannabinol, y el CBD o cannabidiol, pues que tienen una cantidad de potenciales terapéuticos. Ahí podemos leer analgesia, antiinflamatorio, antioxidante, broncodilatador, tiene un papel importante en reducir la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, beneficios en úlceras duodenales, antipruriginoso en ictericia colestásica, y el cannabidiol, que ahorita también más adelante vamos a ver como el mecanismo de acción con una gran cantidad de efectos clínicos. Esto es lo que les comentaba del contenido de los terpenoides. El beta-carofileno, betamirceno, linalol, alfapineno, limoneno. El más abundante en las plantas del cannabis es el beta-carofileno. No aparece en la imagen, pero pues igual también es para mostrar la versatilidad de esta planta, que contiene gran cantidad de terpenoides, que comúnmente aquí en la imagen se muestran es en la planta o en el fruto o en la raíz donde normalmente se encuentran los terpenoides, pero que el cannabis en una sola planta podemos encontrar distintos terpenoides. Y también vemos en esta parte de la gráfica todo el potencial clínico que puede tener y la sinergia con los dos cannabinoides más importantes. Entonces, como para hablar un poco del sistema endocannabinoide, es uno de los sistemas de señalización más ampliamente distribuido en cerebro y todo el organismo.
Inicialmente se hablaba que el CB1 estaba más, se encontraba principalmente en el sistema nervioso central y que el CB2 eran sistemas periféricos, pero realmente ahorita lo que se dice es que tiene una distribución, pues también es muy versátil en todas las estructuras donde uno se quiera imaginar, pues hay receptores de CB1 y CB2 y pues es un importante sistema que se ha denominado homeostático porque lo que hace es regular las funciones vitales, como mantener en equilibrio funciones vitales como temperatura, pues apetito, arousal, emocionalidad, respuesta al estrés, sistemas de recompensa, la función inmune, la neurogénesis, y vamos a ver también más adelante toda la implicación que tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como definición, es el principal regulador homeostático. Homeostático quiere decir como una función de equilibrar el resto de funciones vitales, como mantener el organismo en un funcionamiento equilibrado, principalmente en esos sistemas cerebro, piel, tracto digestivo, hígado, tracto urinario, hueso y sistema cardiovascular. Otro dato importante es que el receptor CB1, que es un receptor acoplado a proteína G, es el más abundante en el cerebro de mamíferos. ¿Esto qué dice? Pues de la importancia de este sistema y como vamos a ver, pues porque la terapéutica del cannabis medicinal va orientada al agonismo de este receptor con extracciones o con componentes que sean ricos en THC. Otra particularidad de este sistema es que funciona a demanda, es decir, que no se sintetiza, o sea, no está almacenado como el resto de neurotransmisores o el resto de neurotransmisores neuronales, sino que se activa una vez liberado respuesta de neurotransmisores, se unen a una neurona postsináptica y lo que hace es que se sinteticen de nuevo, o sea, de acuerdo a la demanda porque su papel es regulador, diferente a la mayoría de neurotransmisores que se almacenan en vesículas y que a través de un sistema que se llama exocitosis se liberan en la hendidura sináptica. Esto lo voy a explicar un poquito mejor con una imagen porque puede sonar un poco enredado. Eso es como para resumir, el sistema endocannabinoide consta como de tres aspectos claves. Pues uno, tenemos endocannabinoides, como cannabinoides que producimos y sintetizamos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Los más conocidos, noladina o el noladín, que es el éter de 2-araquidonilglicerol, aquí lo podemos ver, virodamina, el NADA, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol son los endocannabinoides pues mejor descritos. De hecho, a ellos se les ha descrito las enzimas que los degradan, que son la amidasa, hidrolasa, ácidos grasos y la monoacilglicerol lipasa, respectivamente. El AFAH para la anandamida y la monoacilglicerol lipasa para el 2-araquidonilglicerol. Estas enzimas lo que hacen es desgradar los endocannabinoides y sería como el punto final de la respuesta endocannabinoide. Receptores que sean afines a este sistema, encontramos todos estos. También esto habla como del potencial de la terapéutica relacionada al cannabis, porque el cannabis farmacológico, el cannabis que nosotros usamos, se va a unir a todos estos receptores y va a tener un efecto terapéutico que pues vamos a ver más adelante. Principales receptores de este sistema, el CB1, el CB2, los receptores vaniloides, que inicialmente fueron descritos para la capsaicina, el componente del chile picante, los receptores transitorios de potencial transitorio de la anquirina. Usualmente estos receptores son como receptores sensibles a estímulos mecánicos, pero también son sensibles a moléculas químicas, principalmente la anquirina, el mentol o al frío, y los vaniloides a la capsaicina, al calor, a cambios del pH. Hay otro receptor, el receptor huérfano, pues huérfano porque no se ha descrito un ligando específico, entonces se llama, también es un receptor acoplado a proteína G, que va siempre señalizado pues de un número de acuerdo al número que sea de receptor que se ha descrito. Ese se ha postulado que es como de acuerdo a cómo se comporta, se ha postulado que también se ha denominado el receptor CB3. Aquí en esta imagen se puede explicar un poquito mejor todo lo que mencionábamos anteriormente. Pues como para hacerlo muy sencillo, hay una respuesta, hay una comunicación entre dos neuronas, esto se llama la hendidura sináptica, se libera un neurotransmisor, aquí hablan de un receptor metabotrópico y onotrópico, lo que hace un neurotransmisor es unirse a un receptor que digamos que en neurociencia es lo que la analogía que se usa para las personas que no son médicas, biólogas o que no conocen como el tema de neurotransmisión, es que es como una llave y una cerradura. Usualmente el neurotransmisor actuaría como una llave, se une a una cerradura específica y lo que hace es que en la neurona postsináptica, que es después de la hendidura,
hace que se liberen algunos iones que lo que cambian es como el voltaje o el potencial de acción de la membrana. Al despolarizarse esta membrana, ahí estimula la síntesis, pues a partir de ácidos, del ácido araquidónico son el precursor principal de la anandamida y del 2-araquidonilglicerol, y lo que hace es que este modula la respuesta al neurotransmisor, o sea, de ahí la importancia de este sistema, porque se sintetiza de nuevo y lo que hace es pegarse en receptores presinápticos y bloquear la exocitosis, que es esto, la liberación de un neurotransmisor. El paradigma clásico es que el sistema endocannabinoide del cannabis, como tal, como medicamento, como medicina, lo que hace es eso, unirse al receptor CB1, CB2 o a todos estos receptores que vemos en el sistema endocannabinoide, principalmente modular la respuesta de neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que se podría decir que mueven toda la comunicación neuronal y todos los procesos casi que biológicos y fisiológicos son mensajeros, o sea, comunican una neurona con otra neurona. Entonces, el sistema endocannabinoide va incluso más atrás de eso, o sea, modula esa comunicación. Si los neurotransmisores eran importantes y en psiquiatría, digamos, se habla de muchas enfermedades, las alteraciones de neurotransmisores subyacen a patologías como la depresión, la psicosis, la ansiedad. Este sistema modula esa neurotransmisión. El sistema endocannabinoide, estos receptores principalmente modulan el glutamato, que es la principal neurotransmisión excitatoria del sistema nervioso, y las neuronas GABAérgicas. Pero también neuronas dopaminérgicas que también están implicadas como en trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia o los cuadros psicóticos. Entonces, aquí como para explicar el sistema, receptores, aquí se muestra, es una figura esquemática, el CB1, un receptor transmembrana, tiene 7 dominios. Lo que hace es que la anandamida se une, aquí también es el target de los extractos pues a base de THC, porque el THC es un agonista, es decir, que se pega y estimula la función de este receptor al CB1. También tenemos unos transportadores que lo que hacen es reciclar, digamos, estos son los endocannabinoides, lo que hacen es reciclarlo, ingresarlo nuevamente a la neurona y degradarlo, pues porque todo lo que se produce se tiene que degradar nuevamente para volver a su precursor y volver a sintetizarse. Esta es la enzima que mencionábamos ahorita, que degrada la anandamida, y la monoacilglicerol lipasa, la que mencionábamos, MHLA, degradaría este otro endocannabinoide. Este es importante porque este es otro target de la terapia, del cannabis medicinal. Digamos, el CBD bloquea este transportador. Lo que hace es que la anandamida y los endocannabinoides estén más disponibles en la hendidura sináptica. Hendidura sináptica es este espacio, que aquí se muestra grande, pero pues es virtual, de hecho, ese espacio. Y lo que hace es que haya más disponibilidad de estos endocannabinoides, y así el CBD pues puede modular todos los procesos fisiológicos que dependen del sistema endocannabinoide. En esta otra figura que está en la parte derecha de la pantalla, superior derecha, están los otros receptores que están implicados al sistema endocannabinoide. Los receptores de CB1, CB2 y son receptores transmembrana acoplados a esta proteína, proteína G. Hay varios tipos. Esto es un canal iónico, hay receptores ionotrópicos también, que es cuando un neurotransmisor se une y permite el paso de iones, porque todo, digamos, que se modula por voltaje y por transporte iónico entre el espacio extracelular y intracelular. La importancia de este sistema es que los receptores acoplados a proteína G activan cascadas que incluso tienen que ver con la transcripción génica, la transcripción incluso de proteínas antiinflamatorias, proinflamatorias, o activar genes, protoncogenes, o genes productores de algún tipo de cáncer. Entonces, y ahí también están todos los receptores principales que están involucrados en este sistema. Este es como el paradigma clásico. Inicialmente se creía que el receptor CB1 solo se encontraba en neuronas presinápticas y neuronas GABAérgicas, y que bloquean la neurotransmisión o la exocitosis del neurotransmisor GABA. Posteriormente se describe que no solo se encuentra en las neuronas GABAérgicas, sino glutamatérgicas y en todo tipo de neuronas, como las células de sostén, astrocitos, y células de la microglía, que son células que tienen un papel, pues que son como el equivalente al sistema inmune en el sistema nervioso central. Entonces, esto es como para generalidades del tema, porque realmente veo que en las charlas van a profundizar en estos temas. La farmacología del THC, en resumidas cuentas, es un agonista del CB1 y del CB2, o sea, el THC se pega directamente a este receptor, y lo que hablamos en la imagen anterior modula la exocitosis, que es la liberación de las vesículas donde se almacenan neurotransmisores,
Mejor dicho, es un modulador de la comunicación entre neuronas. Y eso que, digamos que para hablar de efectos a nivel del sistema nervioso central del cerebro. También es un activador de otros receptores. Los receptores PPAR gamma es un receptor también de mucha versatilidad que tiene implicación principalmente en papeles metabólicos, diabetes, sensibilidad a la insulina, y es un receptor a nivel del núcleo de la célula, que pues promueve también transcripción génica. Y también es activador de receptores vaniloides y de anquirina tipo 1. Este principalmente es como para lo que lo ha vinculado a su papel tan potente, tanto antiinflamatorio como analgésico. El CBD pues se ha descrito como la droga multimodal, multitarget, pues como una panacea, realmente sí, pues porque sí tiene una cantidad de efectos y cada día a día se le van describiendo más beneficios. Si ustedes ven, digamos, la farmacología que mostramos anteriormente del THC y la comparan con la del CBD, van a ver que sí es muy, muy versátil. Si bien tiene una baja afinidad por este receptor, el CB1 que ya vimos, cuando está en presencia de THC, así el CBD esté a bajas dosis, hace un papel antagónico. Y esto es importante porque nosotros en terapéutica con cannabis lo que hacemos es, para evitar eventos adversos asociados al THC, es combinar los preparados con contenido también de cannabidiol o CBD. Es agonista del receptor de serotonina 1A. Esto es importante en su papel antidepresivo, ansiolítico, en el manejo de adicciones, el papel anti-craving o antideseo de consumir. Es un modulador alostérico de receptores de opioides, de los receptores mu y delta. También es importante en el papel pues, analgésico, agonista del receptor vaniloide, activada también los receptores vaniloides 2 y el de anquirina tipo 1. Inhibe la recaptura de anandamida, lo que le mostraba en la imagen anterior de que aumenta la disponibilidad de este endocannabinoide y pues va a favorecer y potenciar el papel homeostático que tiene este sistema. Inhibidor de la FAH, que es la hidrolasa o amidasa, también se conoce más fácil, que es la que degrada la anandamida. O sea, este doble papel hace que aumente la disponibilidad de la anandamida, que es el endocannabinoide. Entonces, al promover la disponibilidad de la anandamida, pues es un regulador de la neurotransmisión tanto GABAérgica como del glutamato como de la dopamina. Y este es un papel también en muchas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo en la psicosis, que al regular la transmisión del glutamato y de la dopamina se hipotetiza que pueda tener su papel antipsicótico. También es un agonista parcial de los receptores de dopamina tipo 2. Este es un papel compartido con muchos antipsicóticos. Eso es una hipótesis experimental y que ha demostrado pues, que se cree que mediante este papel, mediante este, cumple su rol de antipsicótico. Tienen la capacidad de modificar el flujo sanguíneo cerebral. Esto también lo ha demostrado los estudios, aquí está la referencia de los estudios de CRIPA y colaboradores. Y también promueve neurogénesis, aumenta la señalización del receptor de adenosina, alfa 2, que este papel es como compartido, es similar al que se comparte con la cafeína y podría ser responsable de los efectos procognitivos en enfermedad de Alzheimer o efectos procognitivos en personas sin ningún tipo de patología o incluso en el arousal en personas que tienen como algún tipo de trastorno del sueño. Es antagonista del receptor huérfano 55, 18, tiene este mecanismo de acción, lo ha implicado en el potencial beneficioso del manejo de las endometriosis, antagonista del factor de necrosis tumoral alfa, es como una quemoquina, una citoquina, un marcador de respuesta inflamatoria sistémica, activador de los receptores PPAR gamma, que también ese papel también lo tiene el THC, que es un receptor nuclear que está implicado en la transcripción génica. Bueno, en cuanto a la farmacología del cannabis, en cuanto a eventos adversos, pues la terapéutica con cannabis, con cualquier tipo, es muy segura. Se habla que el perfil de seguridad es superior a muchos otros medicamentos que se han usado pues, en las patologías target de esta terapéutica. No hay muertes reportadas por sobredosis. Eso se explica a que no hay receptores de CB1 en los centros cardiorrespiratorios del tallo cerebral. Eventos adversos principalmente son mediados por el tetrahidrocannabinol. Aquí en la tabla se pueden ver los más comunes, unos comunes y unos que son muy, muy raros. Son principalmente mediados por el THC. Son autolimitados y son dosis dependiente. Y realmente eso se puede mitigar si se hace una titulación muy lenta, si se inicia el tratamiento con dosis muy, muy bajas y se va titulando, que es ir aumentando lentamente
y si se mezcla también con CBD, pues por el mecanismo que explicamos anteriormente. Dice que la ventaja de esta terapéutica con THC, independientemente de la vía que se utilice, es que produce tolerancia al efecto psicoactivo, a la euforia. En días, en cuestión de días, ya se toleran esos efectos adversos y sin perder eficacia. O sea, la tolerancia no va hacia la eficacia como sí pasa con muchos otros medicamentos, que se pierde, se hace tolerancia tanto a los efectos adversos, pero también al efecto clínico. Interacciones con otros medicamentos son muy raras. Realmente no hay una contraindicación absoluta para que las terapéuticas basadas en cannabis se puedan combinar con otro tipo de fármacos. En cuanto a los efectos adversos comunes, fatiga, somnolencia, mareo, boca seca, tos, flema, bronquitis, pero solo en los que usan la vía fumada, ansiedad, náuseas, algunos efectos cognitivos. Esto de psicosis tóxica se presenta, son muy raros casos, algunos estudios hablan de un porcentaje muy, muy bajito y principalmente en personas susceptibles o en personas que nunca han tenido contacto o que no se les hizo una desensibilización al THC, sino que se le inició con dosis altas inicialmente. Otros efectos, la taquicardia, pero también dependen más del THC y la hipotensión ortostática, que por eso es que en pacientes con algún cuadro cardiovascular de inestabilidad, angina, antecedente de infarto, pues se debe tener en cuenta como para tener precauciones. Pero otra cosa importante es que no altera el sistema eléctrico, o sea, no prolonga algunos intervalos del electrocardiograma como el intervalo QT. Estas son las vías, pues en esto no me voy a extender porque hay una charla que se dedica solo a la prescripción del cannabis. La vía fumada, vaporizada, la vía oral. Hay otras rutas, las tópicas, que son ideales para síntomas localizados en cuadros dolorosos como la artritis. Hay supositorios, aunque los supositorios tienen que ser principalmente mezclados con hemisuccinato para que haga que sea soluble en contenido acuoso. Rutas recreacionales como los BHO, los pues, extracciones a partir de butano, el cháter o el DAPS, que dicen que no son recomendadas para uso medicinal, pero pues esto también podría ser cuestionado porque, digamos, en personas que han desarrollado la tolerancia a esos efectos o en cuadros específicos, de pronto de cáncer, náusea o hiporexia asociada a quimioterapia, estas vías no estarían tampoco mal. Las preferidas pues son la vía oral, pues porque se puede como precisar, ser más preciso en la dosis. No se recomiendan mucho los brownies o las galletas, pues porque es muy difícil la dosificación. Con la vía fumada y vaporizada, pues se prefiere siempre la vía vaporizada, pues porque el cannabis se va a calentar a una temperatura mucho menor, se van a reducir componentes de la combustión, componentes como benzopirenos, que sí pueden demostrar que pueden tener potencial cancerígeno, pero que igual son en mucha menor proporción que en otras sustancias como el tabaco. En la vía fumada, pues se calienta la combustión, se produce entre 600 y 900 grados centígrados. Esto produce pues mayor cantidad de los bioproductos tóxicos, como los benzopirenos, y también se pierden muchos cannabinoides. Se habla de que cuando se calienta el cannabis a esta temperatura, más del 30% del contenido del cannabis se pirroliza y se pierde. Y también hay otra parte, entre un 30 y 50% del cannabis que se pierde como el flujo de humo lateral. Entonces, digamos que esta vía es importante para el control de síntomas agudos, pero realmente pues, se prefiere, digamos, la vía oral o la vía vaporizada. La vaporizada, pues menos bioproductos y también se han disminuido los síntomas pulmonares que se reportan en la vía fumada. Las ventajas de la vía fumada o inhalada es que pues la biodisponibilidad es casi que inmediata, se encuentran niveles plasmáticos casi que en el segundo minuto de haber realizado una calada o una inhalada. Y pues básicamente esa es como la ventaja de que se tiene un efecto agudo en síntomas de rescate, como dolor agudo. Pues en uso medicinal la que se prefiere es la vía oral, pero pues siempre hay de paciente a paciente y realmente uno juega con todos los recursos, porque como se puede ver, los supositorios también aplican para personas con poblaciones especiales, con daño hepático o en pacientes jóvenes, porque no produce tanto efecto del metabolismo hepático para producir como el efecto psicoactivo que tiene el THC. Se evita el efecto de primer paso, que es el paso por el hígado, que es el que convierte el THC en hidroxicarboxy tetrahidrocannabinol,
que atraviesa más fácil la barrera hematoencefálica. Estas son como pues como unos tiempos de acuerdo al método de administración, tiempos de inicio de acción. Como ya explicaba, fumada vaporizada, 5 a 10 minutos inicio de acción. En la oral varía entre 1 y 3 horas. Oromucosa, ese se refiere a un spray, al Naveximol, el Sativex, que hay disponible un spray o como un atomizador bucal, pero pues en Colombia no está. La vía tópica sí es muy variable. No hay unas ventajas, es que no se tiene el efecto sistémico ni los efectos adversos que pudieran tener un preparado sistémico como los orales o los fumados. Y el contra es que solo tiene efectos a nivel local. El oromucoso no se dispone, pues digamos en Colombia no está. El oral, la titulación, pues hay menos olor, es más conveniente, más discreta, tiene ventajas como para tratar enfermedades crónicas. Se puede titular, se puede dar con más frecuencia y se puede tener un efecto que cubra las 24 horas del día. Y en cuanto a la vía fumada, pues requiere destreza, los vaporizadores usualmente son costosos y pues que no, la mayoría no son como portables. En cuanto a las aplicaciones clínicas, sería imposible pues hablar, yo creo que la enfermedad que uno se imagine tiene potencial tratamiento con cannabinoides. Aquí hablan de la evidencia es muy compleja, venir a traer aquí qué evidencia tiene, porque la evidencia está sesgada, uno, porque se estudian principalmente moléculas sintéticas, los cannabinoides sintéticos, nabiximol, dronabinol, compuestos farmacológicos. Y como hablábamos más atrás, hay como una hipótesis experimental, digamos que no está totalmente demostrada, pero en todos los expertos del cannabis lo que se habla es que se prefieren preparados full spectrum, que quiere decir que es que sean preparados de la planta para conservar terpenoides, flavonoides y otros cannabinoides que tienen potencial terapéutico distinto a los cannabinoides sintéticos que son exclusivos a las formas farmacológicamente activas, que son CBD y THC. Acá hay artículos que hablan de la principal evidencia es dolor crónico en adultos, la espasticidad en esclerosis múltiple, náusea y vómito inducido en quimioterapia, convulsiones intratables. La Agencia de Drogas de Estados Unidos aprobó medicamentos sintéticos para el síndrome de Dravet y para el síndrome de Lennox-Gastaut. Son formas de epilepsia muy graves. Esta imagen que traigo aquí es un metaanálisis de cannabinoides para el tratamiento de trastornos mentales y síntomas de enfermedad mental que salió en octubre del año pasado, pero se prestó para malinterpretaciones, incluso en sociedades científicas, que con base en este metaanálisis, probablemente, no sé si no lo leyeron bien, decían que se demostraba que los cannabinoides no servían para tratar enfermedad mental. Pero si ustedes leen el artículo, igual aquí queda la referencia, o si quieren yo los puedo mandar, pues la evidencia ahí dice totalmente lo contrario. Lo que hablan es que hay escasa evidencia. La evidencia va a ser escasa por muchos años, pues porque estos metaanálisis se basan en ensayos clínicos controlados y usualmente es de moléculas sintéticas, usualmente no hay de preparados full spectrum. Estos son como algunos ejemplos del papel de la terapéutica con cannabinoides en enfermedades que han demostrado gran utilidad. Tanto in vivo como in vitro hay estudios que en el Alzheimer, el tratamiento con CBD y THC. Para resumir esta gráfica, pues lo rojo es lo que se presenta como en la enfermedad de Alzheimer, lo verde es todo lo que producen los cannabinoides, pero a grandes rasgos la neuropatología o por qué se produce el deterioro cognitivo en memoria en enfermedad de Alzheimer. Hay dos mecanismos celulares o patológicos principales que son estos depósitos de esta proteína que se llama beta-amiloide, que es lo que produce daño neuronal, y también una proteína que se llama tau, que esa proteína lo que hace es unir estos túbulos neurofibrilares y darle como sostén al citoesqueleto o al axón, y eso es como mantener el cableado cerebral sano, ¿sí? Es como que si se fosforila mucho esa proteína, se ubiquitina o se fragmenta, el citoesqueleto se va a perder, como si el cableado se dañara, se rompiera y no se comunicara bien las neuronas. Son dos mecanismos principales, dos mecanismos que los cannabinoides ayudan pues a disminuir el depósito del beta-amiloides, aumentar el clearance, o sea, que se elimine más, disminuir la actividad de la quinasa de esta proteína, o sea, que no se dañe esta proteína y asimismo conservar como la estructura de las neuronas. Por decir más y por decir menos, porque también menos actividad de la microglía, es decir, que eso se traduce en menos actividad inflamatoria, menos producción de citoquinas.
se fagocita más el beta amiloide, se disminuye la carga de esta proteína. En sí tiene una cantidad, ustedes ven, el flujo sanguíneo cerebral puede aumentar y también se aumenta el clearance o el barrido de estos depósitos de esta proteína. Esta gráfica es solo para mostrar que estos receptores son demasiado ubicuos, se encuentran en muchas estructuras, muchos órganos del cuerpo humano. Aquí vemos que en el sistema inmune de mucosas, la anandamida regula la liberación de acetilcolina, el bloqueo de la liberación de citoquinas, que son las que llaman la respuesta inflamatoria, el factor de necrosis tumoral alfa. Esto pues implica una reducción de la inflamación y pues su potencial terapéutico en enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. ¿Yo cómo sé que tengo acceso a un extracto de alta calidad? Pues realmente eso es muy complejo. Hablo de los extractos porque es la vía como más general que podemos usar en pacientes, la más aceptada y la más fácil de titular una dosis, de precisar bien la dosis. Uno, tener un buen químico, aquí como el profesor Walter White. No mentiras. Lo importante es tener un etiquetado preciso. Hubo un estudio en el 2017 que la mayoría de productos de CBD tenían como que supertitulaban el componente de CBD y como que subetiquetaban los contenidos de THC por la regulación. Entonces, de los 84 productos de cannabidiol y aceite de cáñamo, solo 26 realmente tenían el contenido de CBD y THC que tenían en la etiqueta. Otro, pues uno, pues que el etiquetado sea preciso con las concentraciones. Eso pues es un papel más de la regulación del mercado, me imagino que del INVIMA y de todo este tipo como de empresas que regulan eso. Dos, que la extracción sea con CO2. Esto es como lo que hablan en la literatura médica, que es la mejor extracción. Usualmente preferir que no se usen solventes como el alcohol o la acetona, porque la extracción con CO2 lo que hace es que se purifique más, que lo que se extrae contenga los cannabinoides puros, los terpenoides, que tenga un testeo, que una certificación que esté libre de pesticidas, herbicidas y metales pesados, que usualmente la compañía, la empresa de cannabis tenga un programa que sea independiente en el que se reporten eventos adversos y que tenga alguna certificación como estas de que sea un producto ecológico orgánico. Ya para cerrar la charla, yo no sé si he hablado muy rápido, he hablado mucho, si tienen dudas igual ahorita las solucionamos. Más allá del cannabis medicinal, un artículo de Ethan Russo que él habla de que tenemos la posibilidad en nuestro estilo de vida diario de potenciar el tono endocannabinoide, de aumentar la anandamida, el 2-araquidonilglicerol, con cosas tan básicas como nuestra dieta y como la actividad física aeróbica. De la dieta, porque hay una cantidad de plantas salvo parte de la marihuana, que han demostrado pues, que se ligan a estos receptores del sistema endógeno cannabinoide. Aquí por poner algunas, la carotaxina, que está contenida en la zanahoria, la salvia divinorum, que es una planta muy usada ancestralmente en México, la salvinorina alfa, la carotaxina, yangonina, estas dos plantas son usadas en las culturas de la región de Polinesia, en Nueva Zelanda, y algo que se usa comúnmente y que sí conseguimos en nuestra dieta, que es la maca. La macamida también tiene un potencial agonista de receptor CB1, o sea, comparten estas plantas, o mejor dicho, estas sustancias químicas contenidas en estas plantas tienen potencial agonista de los receptores de CB1. Otro papel, agonistas de los receptores vaniloides también los encontramos en estas plantas comunes como el jengibre, el chile, la pimienta negra, pues obviamente también en el cannabidiol, en los tricomas glandulares de la planta que están en las unidades florales. Y también el beta-carofileno es el terpenoide más abundante en el cannabis sativa. En cualquier planta de cannabis el terpenoide más abundante va a ser el beta-carofileno. Es un agonista CB2 y tiene un potencial antiinflamatorio, pues es como su característica principal, incluso más potente que los AINES, que son los comunes, naproxeno, ibuprofeno, las personas que usan eso y no tienen el daño de la mucosa gástrica. También hay otros, la cobaiba, que es como sale de la corteza de un árbol que se siembra principalmente en Brasil, pimienta negra, la cidronela, los clavos. Y también tenemos otros que comparten un papel con el CBD, inhibidores de la hidrolasa o de la amidasa. Estas tres plantas también vuelve la maca.
y vuelve el chocolate. Se creía que el chocolate también actuaba sobre el CB1, CB2, pero lo que se ha descrito es que inhibe esta enzima que, como expliqué más atrás, es la que degrada la anandamida. Al inhibir esta enzima, pues la anandamida va a estar más disponible en la hendidura sináptica o a nivel extracelular, dependiendo de la célula que estemos hablando, y al estar más disponible, pues va a ejercer más ese papel homeostático que tiene el sistema endocannabinoide. Entonces, a comer maca y a tomar mucho chocolate. Yo creo que este es el final de la presentación. Pues me imagino que habrán dudas, pero ya quedará el espacio como para resolverlas. Ok, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Me disculpas el lapsus del principio. No, no, dale. Médico psiquiatra, Sergio Barreto, muchas gracias por acompañarnos con esta interesante charla que nos introduce un poco desde la medicina y desde lo estrictamente científico al cannabis medicinal, porque pues finalmente alrededor de esto hay una cantidad de mitos y una cantidad de mala información y es, digamos, uno de los objetivos del seminario, informar a la gente, informar a las personas interesadas sobre la realidad médica respecto al cannabis. Hay muchas preguntas, Sergio. Mucha gente nos está escribiendo desde muchos lugares. Voy a intentar recoger algunas. Me sabrán excusar las personas que preguntaron en torno a la producción, en torno como a la cadena productiva del cannabis, y en torno al marco legal. Yo creo que esas preguntas eran para nuestro ponente de la primera sesión. Con Sergio no vamos a hablar de esto, sino que nos vamos a remitir al contenido de su ponencia y a lo médico, ¿cierto? Entonces, nos hacía muy temprano empezando su ponencia una persona que se llama Juan Velázquez, que nos está escuchando y nos está viendo, nos dice que si es viable tratar las enfermedades mentales degenerativas con cannabinoides como CBD y THC. Sí, sí, definitivamente es muy, muy viable, como vimos el efecto del cannabidiol, neuroprotector, promover sinapsis cerebral, efectos procognitivos, disminuir eso de los depósitos de la placa de beta amiloide y los de la fosforilación de la proteína tau, son como neuropatología casi que general a muchas formas de cuadros demenciales. Incluso, pues no hay estudios, pero más allá, recuperación neurológica, post-stroke, por donde uno le busque, hay potencial, por lo que explicaba el sistema endógeno cannabinoide y por la unión a tantos receptores que tiene, principalmente el CBD, y ahí tiene un papel importante el THC, a pesar de estar tan satanizado, que hay muchos reportes de que el THC mejora el perfil cognitivo y la funcionalidad en demencias tipo Alzheimer. Bien, tenemos muchísimas preguntas, nos sabrán excusar todos que seguramente no vamos a alcanzar a entrar en detalle en todos los temas, pero vamos a hacer lo posible por abarcar la mayor cantidad. Nos dice Diego Díaz, nos pregunta respecto a los efectos en pacientes a los que se les haya suministrado. Eso en un primer momento le puedo decir a Diego que vamos a tener algunas experiencias durante el seminario la próxima semana en el que vamos a poder ver en detalle cómo actúa en pacientes. Pero si vos, Sergio, tenés algo que decir respecto a eso. El perfil de seguridad del tratamiento con cannabis es una medicina demasiado segura. Yo llevo prescribiendo cannabis, no sé, alrededor de 4 años ya. Realmente si se prescribe con las recomendaciones y pues de la literatura médica, los efectos adversos son muy, muy pocos. Entonces, lo que se explicaba ahorita, iniciar principalmente están mediados por THC, son autolimitados, reversibles y dosis dependientes. Esto quiere decir que de pronto se llegan a usar en una extracción que de pronto diga ser de CBD, pero tiene un contenido muy alto de THC. Ahí se pueden ver algunos efectos y los más comunes son muy leves, somnolencia, o sea, sentirse muy dormido, como sedado, fatiga y un poco de mareo. No hay nada de gravedad y como dije, no se ha reportado, esto es muy importante, ninguna muerte
por sobredosis pues, de medicina canábica. Bien, hay varias personas preguntándonos respecto a cómo es la atención. Por ejemplo, Julián Mora nos dice que tiene familiares con cuadros clínicos que se podrían tratar con cannabis y él nos dice que cómo puede acceder a un servicio médico en esta área. ¿Quién puede recetar o dar algún tratamiento adecuado? ¿Cómo funciona eso médicamente? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién no puede hacerlo? ¿Y cómo podemos orientar a las personas de Pereira o a las personas en Colombia si tener la información para que puedan acceder a un tratamiento médico legal además? Pues pues realmente cualquier personal médico está facultado, ¿no? Para prescribir, siguiendo como las normas, ¿no? Y el marco regulatorio de los que nos hablaba en la charla precedente. Aquí en Pereira, como en el ámbito local, un referente es Grow Pharmacy, ahí está el doctor Pablo César Gómez, que él también va a hacer una ponencia en este seminario. Grow Pharmacy, pues, está pues, ubicado aquí en Pereira. Lo pueden contactar a través, me imagino que de acá, o lo pueden encontrar en redes sociales. Yo también soy prescriptor, pero yo me enfoco principalmente en patología psiquiátrica. Ahí sí, pues cuña publicitaria sería al teléfono pues, personal y ahí ya se le agendaría una cita. Bien, si estás dispuesto a dar los datos por este medio, no hay problema. Se podrían compartir, sí, al final o en las memorias, ahí poner una tarjeta mía. Ok, sí, claro que sí. Bueno, nos decías que te concentras sobre todo en asuntos psiquiátricos, ¿cierto? Sin embargo, nos pregunta Alex Manceta, ¿cómo actúa el cannabis medicinal como bloqueador de los episodios convulsivos en la epilepsia? Bueno, en la epilepsia, realmente el mecanismo de acción hay varios, es un modulador de receptores pues de neurotransmisión GABAérgica y glutamatérgica, comparte ese mecanismo con la mayoría de medicamentos antiepilépticos, también sobre algunos canales de sodio, potasio, las anticomiciales como el ácido valproico, la motrigina, carbamazepina, comparten pues, mecanismos comunes con el CBD. Realmente pues sería una charla entera de cómo actúan los cannabinoides en epilepsia porque el tema es bien complejo, pero en general el componente antiepiléptico o sea, el fármaco antiepiléptico es el cannabidiol, el CBD. Nos dice María Camila Casas, que a qué se refería durante la ponencia cuando hablaba de efectos cognitivos, si disminuye el IQ o a qué se refiere con eso. No, bueno, yo hablaba de efectos procognitivos, realmente aumenta, pero bueno, digamos que eso también sería otro tema porque el THC a dosis altas sí tiene un efecto neurotóxico, digamos preparados de marihuana de calle o concentrados muy, muy altos en THC, el consumo crónico, tanto en experimentos in vivo como in vitro, se ha demostrado que puede tener neurotoxicidad, principalmente en una estructura que es el hipocampo, pues que está muy relacionado con la memoria. En cuanto a lo efecto procognitivo, lo que se hablaba era que el CBD sí tiene un efecto procognitivo que puede estar mediado por la adenosina, que es como el mecanismo similar a la cafeína, que la cafeína pues a uno le mejora el perfil cognitivo, por lo menos temporalmente, mediante la inhibición de la recaptura de adenosina, o sea, aumentar la disponibilidad de adenosina en las neuronas. Hay una pregunta recurrente, Sergio, en nuestro chat de Facebook acerca de los efectos secundarios y las contraindicaciones. Yo creo que durante la ponencia y en alguna pregunta anterior dijimos algo sobre eso, pero pues estaría bien volver un poco al respecto para las personas que siguen interesadas. Mujeres embarazadas, antecedente o que estén lactando, antecedentes de enfermedad mental, pero relacionado a cuadros psicóticos, principalmente para preparados con THC, inestabilidad cardiovascular, antecedente de angina, infarto agudo de miocardio, y básicamente esas son como las contraindicaciones. Pues contraindicaciones nunca, de hecho no, pues no absolutas, son controversiales. Digamos que en esas situaciones hay que tener cuidado,
también en personas jóvenes o en niños y adolescentes cuando son preparados altos, ricos en THC, por el riesgo en personas susceptibles de desarrollar enfermedades mentales graves como la esquizofrenia. No quiere decir que sea la causa, pero sí como pues algo que lo gatilla, que lo despierta en personas vulnerables o susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Ok, hay una persona que está interesada en la bibliografía que presentaste durante la ponencia. También vamos a anexarla entonces a las memorias del evento. Frente a ese tema de las memorias, yo quiero clarificar que no va a ser ponencia a ponencia, sino que vamos a entregar las memorias del seminario algunos días después de que terminamos la próxima semana. Entonces, por favor, no esperen los videos de cada ponencia, inmediatamente se acaban, porque no va a ser así. Nos pregunta Vicky Sanint las diferencias entre el THC y el ATHC y sus efectos. ¿Se refiere a la forma del ácido tetrahidrocannabinol? Es que hay una forma ácida que se descarboxila con el calor. Entonces, lo que se hace es eso, la forma ácida se supone que es como un mecanismo evolutivo que tenía la planta para protegerse como de plagas, ¿sí? Entonces, usualmente no está en una forma activa, esa forma ácida se descarboxila y pasa a tetrahidrocannabinol con el calor, principalmente y con la combustión. Pues es que hay muchas formas, pero eso también es difícil explicar en palabras, sería mejor como con imágenes. Sí. Respecto a eso, también es recurrente la pregunta de la potencia permitida de THC. Nos dice Lloreni Román, por ejemplo, que cuál es la potencia permitida de THC, y es una pregunta que otras personas también han estado haciendo. Pues yo realmente esa pregunta es más de marco regulatorio. Yo realmente, digamos, clínicamente no me enfoco en eso, me toca medio, pues se podría decir como ilegalmente yo he prescribido preparados muy ricos en THC porque prima por encima del beneficio del paciente que el marco jurídico, entonces siempre hago la claridad, pues ojalá no haya ningún ente aquí que esté escuchándonos, no, pero no, mentiras, pero sí, no, lo del marco regulatorio es algo que va a estar ahí, pero digamos que por encima de todo está el beneficio del paciente y hay pacientes, digamos, en condiciones con cáncer que yo he dado preparados muy, muy altos en THC. Ahora que nos hablas del cáncer, hay una persona que nos preguntan en cuanto al contenido de THC y de CBD, en cuanto a la fórmula para un paciente con cáncer avanzado, para controlar el dolor específicamente, nos dice. Bueno, eso sí hay distintos estudios. La prescripción, eso depende de pues, si se dan con contenido gástrico, de los citocromos que tenga la persona, de las enzimas que metabolizan. O sea, cada caso es individual. Lo que digamos, en términos generales, personas con cáncer, uno se orienta más a preparados ricos en tetrahidrocannabinol que tienen una potencial analgésico más alto y que tiene un efecto antináusea y antiemético, también muy importante, que es un síntoma principal en esas personas pues, cuando están sometidas a quimio y radioterapia. Bien, ya van siendo las 8, estamos cerrando, sin embargo, Sergio, ¿será que tenemos unos minuticos más para Sí, unas tres preguntas, algunas sí, no hay preguntas más? problema. Nos preguntan acerca de las enfermedades autoinmunes. Si puede prescribirse, si pueden tratarse con cannabis. Pues realmente lo que digamos en las imágenes que se explican, eso de suprimir la expresión del factor de necrosis tumoral, de citoquinas proinflamatorias, de bajar el estrés oxidativo, disminuir las especies reactivas de oxígeno, con base en esa fisiología pues que tiene la medicina canábica, yo lo que decía al principio, el potencial es demasiado, pues, ¿cómo se podría decir? Ubicuo como para una gran cantidad de enfermedades. Yo creo que la enfermedad específica, yo lo que hago es que si no, pues buscar bibliografía respecto a la enfermedad, si nunca la he tratado, y uno encuentra los estudios que quiera, pues cuando hay una situación, una enfermedad autoinmune puntual. Digamos, en enfermedades como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, algunas formas, digamos, de diabetes mellitus tipo 1,
tiene mucho potencial usar CBD. Pues hasta el momento no he tratado, pero algunas veces uno revisa, lee artículos y hasta, digamos, mejorar la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos, disminuir el índice glucémico. Probablemente está mediado por unos receptores que yo hablaba, los receptores peroxisomales, el PPAR gamma, que también incluso hay unos medicamentos que antagonizan estos receptores y que se usan en endocrinología para tratar incluso pues, cuadros como de diabetes. Bien, ya hablamos un poco de las contraindicaciones y los efectos, sin embargo, Melissa Duque nos pregunta si el consumo de cannabis puede afectar el funcionamiento del corazón, taquicardia, por ejemplo. Sí, o un síntoma común, pero puede ser taquicardia e hipotensión ortostática. Es la bajada, pues que se baje la presión arterial. Como digo, son efectos en personas que nunca han estado en contacto con THC y mediados por la dosis, usualmente no por pues, decir mal titulados, por así decirlo. Si se empieza con la dosis mínima muy bajita, esos efectos son casi que nulos. Efectos graves, como se dice, no. Y alteración en la electricidad cardíaca, pues como tal no se ha demostrado, que es lo más peligroso de medicamentos, que prolongan, o sea, uno tiene un sistema como el bombeo, la parte estructural, la parte vascular y la parte nerviosa, por así decirlo, el sistema eléctrico del corazón. Muchas drogas psiquiátricas sí alteran eso, que en el electrocardiograma, en ese examen de las chupitas, bueno, para las personas no médicas o que nunca le han hecho, ahí se hablan es de, pues de ondas, de intervalos, y muchos medicamentos sí alteran eso, pero se ha demostrado que pues lo que se sabe hasta el momento de la literatura médica no menciona que se alteren el trazado electrocardiográfico, los derivados del cannabis. Bien, vamos con las últimas dos preguntas. Hay una que tiene que ver con la actualidad, nos la hace una persona por Facebook, Víctor Vélez Ortiz. Dice que si es verdad que los consumidores de cannabis son menos propensos a que les dé coronavirus. Pues yo vi eso al principio de la pandemia y no encontré ningún artículo. Me metí en las bases de datos de literatura médica, COVID y cannabinoides y no encontré. Por ahí he visto en estos días otra vez publicidad, pero realmente les debo el dato. Pero cuando busqué inicialmente, al parecer pues fue pues como información falsa de redes porque empezando como en marzo, abril, por ahí vi como en alguna página y busqué, pero no encontré en, pues ningún efecto. Muy bien, Sergio, yo creo que así llegamos al final. Eh, en las preguntas, que hay muchas, nos excusan por no poder atender a todas sus preguntas y poder extendernos más. Es difícil por la virtualidad, que empieza a agobiar un poquito la soledad de la pantalla. Supongo que a Sergio le Sí. pasa lo mismo. Esperamos que en la próxima versión de nuestro seminario podamos encontrarnos en un lugar, para vernos, para abrazarnos, para estar más cercanos en torno a este tema y poder compartir de una manera más amplia. Te agradecemos mucho, Sergio. Bueno, hay una última cosa, una última pregunta de una persona, y es respecto a tu trabajo puntualmente. Si ya nos decías que sí, sin embargo, pues está bien si ahondamos un poco en el tema. Nos pregunta Marcela Uribe que si estás trabajando con pacientes actualmente y que cómo obtienes los productos y cómo eliges, digamos, la calidad que necesitas. Bueno, pues yo no sé si esto se pueda decir por aquí, pues porque como yo dije, yo uso productos, o sea, yo sí tengo pues conozco un productor que uno sabe que la extracción es de calidad. Esos extractos, como la hierba seca, yo mismo los sometí a electroforesis y determinamos el contenido químico de la planta. Pues lo más importante fue que dio pico muy alto para cannabidiol, pues que esa máquina de hecho nunca lo había detectado. Entonces yo realmente pues sí tengo como algunos personas como que yo sé que dan extractos de buena calidad. Es muy difícil, realmente sí, ese es el tema, esa es la limitante actual. Toca es como saber, porque van a encontrar muchos productos, como mencioné, en Estados Unidos con un marco regulatorio como tan estricto, que ya está legalizado en muchos estados,
y hacen un estudio no muy lejano, hace 3 años, y encuentran que la mayoría de extractos, o sea, más del 60% de extractos que se decían ser de CBD, lo tenían sobreetiquetado y realmente tenían contenidos también altos de THC. Entonces eso también es un riesgo, es una muy buena pregunta. Ese es pues el futuro al que se quiere llegar, como unos buenos preparados con los requisitos que yo dije: libre de pesticidas, no testeado en animales, que sea orgánico, ecológico, sostenible, que la extracción se base principalmente en CO2 y no con solventes. Básicamente eso, y un etiquetado muy preciso. Bien, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación, Víctor, Giovanna y todos a los que estuvieron conectados, muchas gracias. Yo mando las presentaciones, ahí van las referencias bibliográficas. Lo único que no referencié fueron unas imágenes esquemáticas de Google, que ahí sí robé derechos de autor, pero fue con un buen propósito. Igual no son mías, ¿no? Casi todo está ahí bien referenciado, y ahí también podemos dar mi correo. Si requieren la información, yo les puedo facilitar todos los artículos que mencioné ahí. Bien, muchas gracias, Sergio. De verdad que muchas gracias por acompañarnos en la tercera versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal, y aquí se acaba nuestra primera sesión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que hicieron sus preguntas, que siguen discutiendo en sus casas, en familia, que siguen conversando en torno a esto. Yo creo que es una de las reflexiones que tiene que empezar a quedar de este seminario, y es que es un tema que no puede ser solo para los investigadores o para las personas afines, sino que tenemos que conversarlo entre todos. Conversarlo entre todos, porque finalmente es un tema que está en boga y del que todos podemos decir y del que nos podemos beneficiar. Además, los invitamos a que nos sigan. La próxima semana continúa nuestro seminario de lunes a jueves a las 6 de la tarde. No tienen que hacer ninguna inscripción, no tiene ningún costo. Simplemente es conectarse a estas sesiones de Facebook Live en la que vamos a tener a nuestros invitados. Este es un proyecto de la Corporación CLEI, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER, apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Tenemos muchas organizaciones aliadas: la Corporación de Jalocer, la Universidad Libre Seccional Pereira, Neotrópico, Neurocicla, Adriana Morales Franco, psicóloga, Azocanacol, tenemos Agrow Pharmacy también, y otras personas. Esto hace parte del esfuerzo, del trabajo en red de un equipo de amigos que estamos interesados en este tema en la ciudad y que queremos generar espacios de encuentro para conversar y para que se siga fortaleciendo, para que estén pendientes la próxima semana del resto de conferencias y actividades de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Pueden darle like a esta página por la que estamos transmitiendo y activar las notificaciones para que no se pierdan los en vivo y puedan participar. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Nosotros somos la Corporación CLEI. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos y esperamos que nos sigan acompañando la próxima semana. Muchas gracias por estar acá, a nuestros ponentes, Juan José, Sergio, y a todo el equipo de trabajo de CLEI que está detrás de las cámaras, a Diego, a Sebastián, a la gente de la Corporación Casa Taller, que también nos ayudó con este espacio para poder llegar a ustedes, a Giovanni Cárdenas y a todas las personas que se suman a este ejercicio, a este Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Nos volvemos a encontrar el lunes. Chao, chao. Abrazo para todos. Feliz noche.